Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar entonces la parte práctica de nuestra parte de imágenes. Para empezar, vamos a explicar un poquitito de la introducción de lo que vimos en todo este tiempo en la parte teórica. Por ejemplo, qué son los rayos X, cómo se forman los rayos X, por qué se forma una imagen negra, por qué se forma una imagen blanca, cómo se le llama la imagen negra, cómo se le llama la imagen blanca. Entonces vamos a ir explicando un poco detalladamente para empezar a ir a lo más importante, que es leer una radiografía. La primera imagen o la primera placa radiográfica que tenemos que aprender a leer es una placa radiográfica de tórax. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes en la sala de internados, la placa radiográfica de tórax es la que indica el estado ventilatorio o pulmonar del paciente, que es en este caso una parte de nuestro trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar por esto, ¿sí? ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son ondas, ¿se acuerdan? Ondas electromagnéticas, ¿sí? Y que tienen una radiación ionizante, ¿sí? Entonces, los rayos X son ondas electromagnéticas con radiación ionizante, ¿sí? ¿Cómo se descubrió estos rayos X, ¿verdad? La historia es que cuenta que este señor, que es el señor William Conrad Röntgen, allá por 1895, lo que hizo fue poner en una ampolla de cristal, ¿sí? En una ampolla de cristal, que es esto, ¿sí? Una ampolla de tubo de cristal, que es un tubo de rayos catódicos, ¿sí? E hizo pasar por él corriente alterna, ¿sí? Desde un cátodo a un ánodo, puso una placa de metal y una ventanita, y por el cual emergió un haz de luz, ¿verdad? De radiación, un haz de luz, al cual él no conocía qué nombre ponerle. O sea, él no sabía qué nombre ponerle, entonces no se le ocurrió mejor idea que ponerle rayos X. Y así nació, o así nacieron los rayos X. Actualmente hoy sabemos, ¿verdad?, las propiedades que tienen los rayos X, ¿sí? Que pueden atravesar objetos, ¿sí? Que producen fluorescencia, ¿sí? Que dejan imágenes fotográficas, o sea, producen fluorescencia, ¿sí? Son capaces de alterar la cadena de ADN, o sea, pueden producir daño a nivel intracelular, ¿sí? Que es la parte importante que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque así como puede destruir células malas, también puede destruir células buenas. Entonces hay que tener muy en cuenta la cantidad de radiación que recibe un ser humano al ser expuesto, ¿verdad?, por, por un haz de luz de rayos X, ¿verdad? Entonces, lo que primero tenemos que aprender, ¿sí?, es cómo analizo una radiografía de tórax. Pero para eso tenemos que hablar primero de imágenes, ¿verdad? Tenemos que hablar de imágenes blancas y negras. ¿De qué depende que una estructura anatómica sea blanca o sea negra con una radiografía? Depende de su densidad, ¿sí? Aquellas estructuras anatómicas que sean más densas, y atiendan bien esta parte, aquellas estructuras anatómicas que sean más densas van a absorber mayor cantidad de rayos X, por ende van a dejar pasar menos cantidad de rayos X, ¿sí? Entonces van a producir imágenes blancas, que son los huesos, ¿sí? A esas imágenes se le llaman radio opacas.
A las imágenes blancas se le llaman radio opacas, ¿sí? Porque poseen gran densidad, absorben mayor cantidad de rayos X, por ende dejan pasar menos cantidad de rayos X. ¿Se acuerdan que una de las propiedades de los rayos X era atravesar objetos? Bueno, cuando los rayos X se encuentran y chocan contra los huesos, ¿sí? Estos huesos no dejan pasar mucha cantidad de rayos X, por eso producen una imagen blanca, o sea, radio opaca. ¿Y cuando son negras? Cuando la estructura anatómica es de baja densidad o tiene una densidad muy baja, entonces no absorbe cantidad de rayos X, cierta cantidad, y deja pasar mucha cantidad de rayos X, o sea, deja pasar muchos rayos X. Y por ende se forma una imagen negra, ¿sí? Negra o gris, ¿verdad? Y a eso se le llama imagen radiolúcida. Entonces tenemos dos imágenes que tenemos que conocer y aprender cuando leemos o vemos cualquier placa radiográfica. Una imagen radiolúcida y una imagen radio opaca. Radiolúcida es todo lo que es negro, todo lo que es negro, o sea, ¿sí? Deja pasar mucha cantidad de rayos X. Y radio opaco es aquella estructura muy densa que absorbe mucha cantidad de rayos X y deja pasar menos cantidad de rayos X. Esto es lo que ustedes tienen que aprender para empezar a leer. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aire, como es lo que se encuentra en los pulmones hay aire, ¿sí? Y tiene poca densidad, entonces al incidir los rayos X sobre el tórax va a dejar pasar rayos X. Por ende, la imagen que se va a formar van a ser imágenes negras, o sea, radio opacas. Y los huesos, ¿sí? Que son las costillas, el esternón, la clavícula, van a dejar atravesar poca cantidad de rayos X y se van a formar imágenes blancas, o sea, radio opacas, ¿sí? Entonces, para una primera parte, para entender, ¿sí? ¿Qué es una imagen radio opaca? ¿Qué es una imagen radiolúcida? ¿Cuáles son las propiedades de los rayos X? ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? A la siguiente etapa, que es cómo, o sea, que vamos a leer, ¿verdad? Cómo tenemos que leer, ¿verdad? En la bibliografía que nosotros leemos, ¿sí? Hay, por ejemplo, palabras técnicas como translúcidos, ¿verdad? Nosotros no vamos a entrar a complicarnos con ese tipo de mnemotecnias porque no somos especialistas radiólogos, ¿sí? Lo que nosotros queremos es aprender a leer, aprender a ubicar una placa radiográfica y entender la placa radiográfica para poder tratar a nuestros pacientes, ya sea pacientes cardiópatas o pacientes con algunas alteraciones respiratorias, que es un área también de la kinesiología. Muy bien. Existe también, ¿verdad?, a la longitud de onda. ¿Se acuerdan que los rayos X eran ondas electromagnéticas? Existen rayos duros y rayos blandos. ¿Qué son los rayos duros? ¿Sí? Cuando la longitud de onda de ese rayo o de ese haz de luz emplea kilovatios alto, ¿sí? Son mucho más penetrantes, se absorben menos, ¿sí? Y su ennegrecimiento es mayor en la película. O sea, ¿se acuerdan que cuando se deja pasar mucha cantidad de rayos X, ¿sí?, se produce una imagen negra, o sea, radio lúcida? Entonces se va a quedar muy negro la película, muy negra, ¿verdad? Entonces hablamos de lo que es una placa dura, ¿sí? Y una placa blanda o rayos blandos son aquellos rayos que tienen una longitud de onda larga, ¿sí? Y emplean kilovatios bajos, ¿sí? Kilovatios bajos, entonces se absorben muy fácilmente esos rayos X y la placa se queda más blanca, ¿sí? Es una forma, por así decirlo, más blanca. Entonces
es una placa blanda, ¿sí? Entonces, esas son algunas cuestiones que tenemos que conocer para entender un poco sobre lo que son las placas radiográficas en sí, ¿sí? Bueno, como les dije, las propiedades de los rayos X, ¿sí? La capacidad de penetrar la materia, su poder fluorescente, cambios en emulsiones fotográficas. Ustedes bien saben que la placa radiográfica es una fotografía, ¿sí? Es una fotografía, ¿por qué? Porque es una foto que se le saca al tórax, ¿sí? Tiene capacidad ionizante y la de producir cambios en los tejidos vivos, o sea, efectos biológicos, que eso ya lo vimos, ¿sí? Entonces, esto es la primera parte, la introducción de cómo se ve una placa radiográfica, qué es lo que yo quiero encontrar, cómo voy a ver. Y ahora vamos a aprender a ubicar una placa radiográfica, ¿sí? Generalmente cuando recibimos una placa radiográfica, miramos y dice PA de tórax. ¿Qué es PA de tórax? Esas dos letritas PA no significan nada más que póstero anterior. Pero ¿por qué es póstero anterior? ¿Por qué es póstero anterior? Porque los rayos, ¿sí?, penetran por la zona posterior del tórax. Por eso se llama póstero anterior, ¿sí? Entonces, cuando una placa radiográfica, ¿sí?, cuando una placa radiográfica ustedes reciben y dice PA de tórax, significa que es una imagen póstero anterior de tórax. No es más, ¿sí?, no es más que la forma en que penetran los rayos X a través del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Después, una vez que nosotros ya sepamos lo que es PA de tórax, lo que tenemos que aprender es a ubicar la placa radiográfica. A ubicar la placa radiográfica para poder leerla. Porque si nosotros no sabemos ubicar una placa radiográfica, ¿sí?, no sabemos ubicar una placa radiográfica, no vamos a entender en realidad qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? O qué estructura es la que tenemos que buscar, que están dañadas o que están alteradas para nosotros tratar a nuestro paciente.